Buenas noches, querido teleauditorio. Otra noche más en el mundo de la salud con el doctor Everardo Ríos. El día de hoy quiero iniciar primero que nada dándoles dos disculpas. La primera es de que pues no les pude mandar por medio del WhatsApp por la mañana la invitación al programa porque pues se me bloqueó el teléfono y aún pues hasta las 7, 8 de la noche estaba bloqueado. Y la siguiente, pues que nuestro invitado de hoy, que el tema de hoy era geriatría, pues no pudo asistir por situaciones personales. Entonces, pues esas son las dos disculpas que tenía que darles. Y pues el programa tiene que seguir, pues nos los vamos a hacer nosotros el programa el día de hoy. También quería que al momento de las opiniones por vía telefónica nos digan, porque desgraciada o afortunadamente, los próximos dos martes son 25 de diciembre y el 1 de enero. Yo sé que pues mucha gente está con su familia, sé que mucha gente pues sale de la ciudad. Independientemente de eso, me gustaría que me dieran su opinión, si quieren que continuemos con el programa o descansamos esas 2 semanas para pues que la mayoría de ustedes tenga pues esa libertad, pero sí me gustaría que hubiera esa comunicación entre ustedes y nosotros. Entonces, el día de hoy, pues dividí el programa en dos situaciones. Primero que nada, dar algunas recomendaciones que tengo en mente. Y la segunda, hablar sobre algunas facetas sobre la calidad humana y el ser humano en ciertas situaciones y sus comportamientos. En primer lugar, pues les platicaré de una experiencia sobre una plática que tuve en una empresa que maneja y tiene a su cargo los desechos de los hospitales que van desde sangre, que van desde agujas hipodérmicas, bisturí, eh, hilos de sutura y que tienen una gran estructura para poder manejar estas sustancias de desechos. Inclusive pues se manejan por colores, se manejan por bolsas, por contenedores y básicamente, pues obviamente yo lo que le comentaba, ¿no? Me voy a referir al hogar precisamente. Sabemos que pues algunos hogares utilizan agujas hipodérmicas, las cuales pues se compran pues con la mayor facilidad en cualquier farmacia, inclusive en tiendas de autoservicio. Y la pregunta es, ¿cómo le hacen en casa para desechar ese tipo de instrumentación o de aparatos o agujas hipodérmicas, ¿verdad? Y se me vino a la idea la cuestión que ahora, pues afortunadamente la gente está tomando conciencia con las pilas alcalinas o las pilas para aparatos radioelectrónicos y que lo están poniendo en contenedores y posteriormente los llevan a algunos lugares donde pues les dan un buen procesamiento de desecho. Yo sugeriría, ¿verdad? Que en este caso las agujas y jeringas, pues hiciéramos lo mismo, tratáramos de implementar esta cultura en el aspecto de que las agujas pues se pudieran poner, pues si no en un contenedor muy duro, pues en uno de plástico donde no tuvieran que estar expuestas ni a niños ni a gente que pudiera pincharse o maltratarse, porque al fin y al cabo, pues puede haber una contaminación de enfermedad, aunque sé que es poco probable, pero sí pudiera suceder, y transmitirles este pequeño ejemplo, este humilde ejemplo de que se pueden hacer las cosas. Segundo, actualmente pues estamos ya en temporada invernal y pues desgraciadamente aumentan los resfriados, las gripas, las bronquitis y las neumonías. Entonces quisiera hacer algunas recomendaciones en base a las experiencias que he tenido como médico, ¿no? ¿Y por qué digo experiencias? Pues me ha tocado estar en servicios de urgencias y pues aunque usted no lo crea, a veces llevan niños a las 3, 4 de la mañana, que está el frío en su mayor apogeo o la lluvia. Y desgraciadamente ese niño ya tiene una semana, 4 o 5 días enfermos y los llevan precisamente cuando ya están complicados. Primero que nada, lo que yo les recomiendo a mis pacientes pediátricos es no sacarlos antes de las 11 de la mañana ni después de las 4 o 5 de la tarde, que es cuando ocurre los cambios de temperatura tan bruscos, desciende la temperatura mucho. ¿Esto por qué? Pues obviamente por el hecho de que, pues si por alguna situación no están bien cubiertos, pues lógicamente eso les va a afectar. Segundo, sabemos que la higiene es importante y debe ser diaria.
lo que les recomiendo, pues el baño que lo hagan en la noche. Y en el mismo baño lo secan y lo abrigan y lo visten. Ese es lo ideal en este aspecto. ¿Por qué? Porque pues obviamente las corrientes de aire fría son las que ocasionan la mayor parte de los problemas. También es importante que en ocasiones la gente adulta pues también es propensa a tener este tipo de enfermedades por las bajas defensas, si no tienen una alimentación adecuada, pacientes diabéticos, hipertensos o enfermedades del hígado, del riñón, pues que están más expuestas que nosotros. Y las recomendaciones que hacen las instituciones, que hace la medicina preventiva, pues es en base a cuidarse también en estos horarios, cuidarse en su alimentación, pero sobre todo también las vacunas contra la influenza son excelentes. Aunque hay ciertos tabúes todavía en gente que hace daño y todo eso, yo se los puedo decir con la mayor confianza, son excelentes y son muy buenas para prevenir que el paciente se complique. Definitivamente es algo interesantísimo y es algo bien importante. Es importante también un suplemento de vitamina C para aumentar, perdón, la inmunología del paciente, sus defensas se aumentan más y esto provoca que si aunque tengan la enfermedad, pues no la tengan con la fuerza que a veces llega a la enfermedad, como una simple gripa que se convierte en una bronquitis y posteriormente hasta en una neumonía. Es importante también que cuando tengamos gripa, ¿sí? Nos cubramos la boca, un estornudo, sepamos cubrirnos la boca con un tapabocas o con la mano, ¿sí? Estornudar de esta manera, porque sabemos que las gotitas de flush del estornudo, pues ahí llevan virus, llevan ciertos patógenos que que se transmiten, de hecho, por vía aérea, y esto puede provocar, pues, una mayor diseminación. También, aunque haga frío, muchas veces dentro de las casas se necesita tener ventilación, ¿verdad? Tener un poquito la ventana abierta, eh, pues que esté aireándose la casa, las recámaras, y por qué no a mediodía que esté el sol, en la tardecita, ábranla para que se ventile la casa y los patógenos puedan circular libremente y que salgan totalmente hacia el exterior. Muy bien. Esto es en cuanto a infecciones de vías respiratorias que como todos sabemos, pues muchas veces pues atacan sin mirar y en cualquier momento. También me ha tocado la experiencia que muchas veces en la mañana yendo hacia mi trabajo, de repente hay una fuga de agua, ¿verdad? Que hubo en la noche, se reventó por algo. Y esa fuga de agua para las 6, 7 de la mañana ya no es agua, ya es hielo. Y me ha tocado ver personas que pasan a gorro, tras, y pues es la misma situación como si estuviera congelada la calle, ¿verdad? Nada más que a lo mejor es media cuadra, una cuadra, pero el peligro existe. La recomendación es que tengan mucha precaución, que si van manejando por la ciudad, por la calle, y ven desgraciadamente que está mojado el pavimento, disminuyan su velocidad y traten de no frenar sobre esa área, porque desgraciadamente el peligro es cuando ustedes van andando, definitivamente, si frenan, ese hielo, pues como una pista de patinaje. Entonces, aparte de que el carro no se va a detener, van a perder el control del carro porque no va, el volante, aunque lo hagan para donde lo hagan, el carro va a irse hacia donde lo dirija pues la inclinación de la calle o la disposición del hielo que se formó por el agua. Y eso pues es tener mucha precaución y saber conducir en esos aspectos. Ver piso mojado en la mañana, que aunque no parezca hielo, disminuir la velocidad o tratar de esquivarlo. Esto es en cuanto a accidentes viales. También las recomendaciones que nos hacen a nivel a veces en los medios masivos de comunicación, televisión, radio, de los aparatos para la calefacción, sobre todo los calentones que tienen gas, tanquecito de gas de 10 kilogramos, es importante que esos aparatos, pues cada año con año, si no es que cada 6 meses les den mantenimiento, limpieza, los sopleteen y tengan a bien revisar las mangueras, porque acuérdense que el gas LP, pues es un gas que es un poquito
bueno, no un poquito es frío, es cáustico y poco a poco, si las mangueras sobre todo son de hule, las va quemando, las va perforando y sobre todo las uniones se van desgastando y se van aflojando. Desgraciadamente, pues han ocurrido accidentes, ¿verdad? Y en este aspecto, pues a veces enciende uno el calentón, no se da cuenta de ese detalle y puede ocurrir un accidente desde que se enciende el calentón, se enciende la casa, hasta poder, y lo más grave, que pueda explotar ese tanque. ¿Qué se tiene que hacer? Pues lo que muchos ya nos han recomendado muchas veces, ¿no? Antes de usarlo, pues usar agua jabonosa y abrir el tanque y hacer una revisión, una inspección con agua jabonosa, que no salga gas, que no salga, que no se formen burbujas, y aún así no tener tampoco la confianza de encenderlo. El consejo que yo les doy, si ese tanque no se encendió por alguna razón, el botón está como atorado, ya sea el de encendido o el disco para programar la intensidad, no prendan ese calentón. Definitivamente mejor revísenlo con alguien especializado, que lo limpie, que lo cheque, porque muchas veces esas situaciones que a veces, pues cuando está nuevo, pues inmediatamente baja y sube, pero conforme pasa el tiempo, se van atorando. Esas situaciones muchas veces, o una de dos, o se queda el botón prendido, como que si estuviera el piloto en constante encendido, eso puede provocar un accidente, o viceversa, ¿verdad? Se apaga el piloto, se apaga el fuego, y si está dañado ese, ese equipo, pues lo que va a suceder es que va a salir el gas, ¿verdad? Y pues obviamente todos sabemos las consecuencias, que es mortal el estar expuesto al gas LP y puede producir la muerte por intoxicación de gas y posteriormente de CO2. Muy bien, los árboles de Navidad. Se ha dicho mucho y ha pasado muchas cosas en cuanto a los árboles de Navidad y los adornos de Navidad dentro de la casa. Esto, en este aspecto, pues lo indicado, ¿verdad? Es cuando no estén en casa, desconecten todo, aunque sea de noche. Pues nos ha tocado ver, ¿verdad? Que vemos casas muy bonitas, adornadas, con muchas luces, pero no hay nadie en casa, ¿sí? Inclusive ha tocado ver que de repente hay una serie de luz y un tercio de esa serie está apagado y lo demás está prendido. ¿Qué quiere decir? Que se fundieron. Eso es muy peligroso, porque eso nos está diciendo que esa conexión tiene una falla. El árbol de Navidad, desgraciadamente, aunque el voltaje es muy poco, si se dan cuenta, a veces un árbol de Navidad tiene de 3 hasta 7, 8 series de luces, las cuales van interconectadas así como trenecito. Eso provoca una seria situación de calor, emite un calor intenso por la sobrecarga que tiene esa conexión, que a lo mejor no está diseñada para eso. Lo ideal sería ponerle un transformador, se me olvidó el nombre, pero un regulador de luz antes de conectarlo a la red eléctrica de la casa. ¿Para qué? Sabemos que los reguladores, como su nombre lo dice, regula la intensidad y el flujo de luz, y también que tienen su protección. Cuando hay un corto o algo, inmediatamente se apagan y se quedan estáticos. Esa sería una de las recomendaciones, puesto que ya sabemos que han ocurrido accidentes, que han ocurrido ciertas cuestiones de, pues inclusive hasta de fallecimiento de niños quemados, que pues les cambia la vida todo ese proceso, y muchas veces pues lógicamente estemos expuestos a esa situación. También algo bien importante y que hace poco me llamó la atención por medio del Facebook, eh, honestamente lo he tratado de investigar, no he encontrado una respuesta, pero al parecer ya es un hecho, de las personas que tengan mascotas y que si está la temperatura eh, agresiva, grave, que pone en riesgo la vida, y si la mascota está fuera sin protección, pues creo que ya va a ser castigado. Yo no digo que esté mal, al contrario, es bueno. Entonces, una recomendación para sus pobres mascotas, ¿verdad? Que a veces, pues hemos llegado a -2 grados ahorita, creo que la más baja ha sido -3 aquí en la ciudad, no se diga en la sierra, y pues a veces los perros están afuera. Yo a veces me pregunto cómo lo hacen los perros callejeros, en serio, me sorprende, porque en serio que a veces el frío. Y muchas veces aparte del frío, la humedad,
porque a veces el factor humedad es prácticamente lo que a veces hace más daño. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros podemos amanecer, y no sé si les ha tocado, a -2, a -1 grado, pero no hay mucha humedad, está seco y el frío o la sensación térmica no es tanta. Pero a veces podemos amanecer a 2 grados, a 4 grados, pero tenemos una humedad mayor al 45, al 60% y se siente más el frío. Y esto es por el factor humedad y la sensación térmica es terrible. Entonces, es importante, es como si uno pasara la noche afuera estando mojada la camisa, ¿no? O sea, pues obviamente está expuesto a que se agraven muchas cosas y que los órganos vitales pudieran dañarse en algún momento determinado. Entonces, pues prácticamente esto es para sus mascotas, en el sentido del cuidado de las mascotas, porque aunque no lo crean y algunos dirán, qué cursi, ¿no? Pues son parte de nuestra familia, definitivamente. Nuestros perros son parte de nuestra familia y que nos ayudan tanto a la compañía como al cuidado de la casa en algunas ocasiones o de algunos bienes. También es importante que en esta época de frío hay que ponerle más énfasis sobre todo a los insectos. En este caso me refiero a las arañas, inclusive en algunas zonas a las víboras. ¿Por qué? Pues acuérdense que como está el frío, los arácnidos y las víboras buscan los lugares más calientes, ¿sí? Entonces, pues hay que poner más énfasis en la revisión de los zapatos, debajo de la cama, si tienen cajas, tiliches, todo eso, es importante pues tenerlo en cuenta, porque es en cuanto, en ese aspecto, los, los arácnidos, las víboras, buscan esos lugares recónditos para pues huir al frío, ¿sí? Y es cuando más atención le debemos de poner para ese tipo de insectos, las arañas. Sabemos que lo tenemos que hacer siempre, pero ahorita en frío es cuando más ellas buscan el calor de los zapatos, de la ropa, de los tiliches que están en la casa. A modo también de agradecimiento, pues la posada de las pacientes con cáncer que fue un éxito. Les agradezco a las personas que apoyaron en ese aspecto y que es importante el hecho de que sigan apoyando estas causas que obviamente nos vuelven más humanos y nos vuelven más acorde con la realidad que estamos viviendo en estos momentos. También es importante el hecho de tener eh, una, una adecuada visión del- de la realidad que estamos viviendo ahora. En el próximo segmento vamos a hablar de ello y sobre todo los suicidios que se aumentan ahora en esta época navideña, en diciembre, en adolescentes y también en adultos. Pues acaba de pasar desgraciadamente, en las noticias lo acaban de decir, y probablemente hablemos sobre eso un poquito en el siguiente segmento. Ese es algo bien, bien importante. Eh, es adecuado también que muchas veces salimos sin abrigarnos adecuadamente. Hay gente que tiene patio atrás en su casa y patio adelante y dicen voy a salir al patio atrás, total, no hay tanto problema y no salen abrigados. También es importante que eso lo vean. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, pues tengan un perchero en algún lugar estratégico de la casa y tengan una o dos chamarras abrigadas. Y aunque vayan a salir a prender el boiler, vayan a buscar, no sé, una escoba o un trapeador, pues saben que cuentan con esa chamarra, póngansela y salgan al patio, a donde vayan o a encender el carro. Ahora pues obviamente hay gente que en las mañanas sale a encender el carro por el frío. Definitivamente, pues es bueno porque pues los carros, obviamente cuando usted ya se sube a su carro para marchar hacia su trabajo, al lugar donde vaya, a dejar a sus hijos, pues es agradable entrar a su carro y entrar que esté climatizado el carro, pero pues hay que salir antes a encenderlo, a excepción de pocos que ya lo hacen vía control remoto y se enciende, hay un encendido del carro en automático. Pues esas son recomendaciones que aparentemente dice uno, bueno, pues no las hacemos, no tenemos esa cultura, pero sí es importante el autocuidado de la salud de cada uno y sobre todo el cuidar a la gente eh, mayor y a los niños, a evitar que se tengan que enfrentar a alguna enfermedad que condicione en ocasiones
a la hospitalización de los mismos. Hace tiempo también estaba leyendo y todavía lo siguen promocionando y se me hace una excelente idea. Sabemos que hay gente pues en riesgo, gente que le llaman que vive en la calle, y ahora sobre todo con los indocumentados que a veces los encontramos en cada esquina y que realmente uno sabe que a veces hay albergues, pero a veces no tienen albergue. Entonces, el cargar una chamarra vieja, limpia, el podérselas otorgar, el podérselas darles, inclusive agua. Mencionan que cargar en la camioneta, pues una chamarra, agua. Pues yo, un servidor, lo estamos haciendo. Y obviamente si ve a alguien, pues en playera, en todo esto, pues se las otorga. ¿Por qué digo esto? Sobre todo, pues en el caso de las personas que vienen de los países de Centroamérica, inclusive de Sudamérica, pues acuérdense que son climas tropicales, que allá pues no hay frío, como lo hay acá. Entonces vienen para acá, vienen sin chamarra, sin abrigo, y cuando les toca el frío, que desgraciadamente les tocó ahora, pues obviamente no saben a lo que se enfrentan, ¿verdad? Y sí es cierto, o gente que está en la calle, que ha habido fallecimientos que por congelamiento, se congelan en la noche o en la madrugada, se congelan porque no tienen con qué abrigarse. Este, Eso habla de ser humanitarios y de tener esa humanidad que todavía tenemos. Es importante también las personas que tengan algún tipo de seguridad social acudan a sus centros de salud, sobre todo al área de medicina preventiva, para ver si les falta alguna alguna vacuna, les falta alguna acción preventiva. Y eso es bien importante porque es salud preventiva al fin y al cabo. Yo sé que pues a veces ya hemos hablado sobre la importancia del Papá Nicolau. Increíblemente un gran porcentaje de mujeres, no tengo el dato exacto ahorita en este momento, no se han hecho el Papá Nicolau, no se han hecho la mamografía, no se han vacunado contra la influenza, porque pues hay todavía ciertos tabúes. O sea, hay personas que dicen, no, es que tengo miedo porque ¿qué tal si me dicen que sí tengo cáncer? Pues obviamente eso es lo ahí radica la importancia de la cuestión preventiva, en el aspecto en que se detecte a tiempo y se puedan curar. Eso es bien importante. Entonces, acudan a sus servicios de medicina preventiva de las diferentes instituciones a las que pertenecen para que en su cartilla vean y vean qué les hace falta, qué promoción le hace falta, qué vacuna le hace falta. Y todo esto es en base para un autocuidado y que tengan una salud excelente en el momento en que lo están viviendo. Es importante también el hecho de que en estas fiestas, pues la familia cuenta mucho. Y me refiero también a la familia consanguínea con la que vivimos, pero a veces también con la gente en el trabajo es familia, porque al fin y al cabo compartimos un techo a veces más de 6, de 8 horas. Se convierte en nuestra familia y como en toda familia, pues hay pleitos, hay agradecimientos, hay situaciones de empatía, de desacuerdos, pero al fin y al cabo es una familia. Entonces traten de aprovechar este tiempo, traten pues de evitar estar pensando en situaciones malas que están pasando en el país, ya sea la violencia, la falta de dinero, la falta de a veces de ciertas situaciones de ética, de moral, ¿sí? De valores, sobre todo los valores personales, ¿sí? El evitar, pues a veces yo me he encontrado con gente que está nada estresada porque no sabe qué regalarle a sus familias y no es que no sepa, simplemente a veces dice, pues no me alcanza o compro regalos o compro comida. Yo creo que el mejor regalo es estar junto con la familia y estar siempre atento ahí y a veces no es necesario gastar tanto, no es necesario comprarles regalos para hacerse sentir bien, simplemente con que uno esté ahí y pueda tener una Navidad y un Año Nuevo feliz, juntos en familia, aunque sea en un lugar pequeño, estar juntos. Les vuelvo a repetir, amable teleauditorio, me gustaría que ahorita en sus comentarios por el medio del WhatsApp, del Facebook, me los hagan llegar las dos preguntas que hice al principio, si descansamos el día 25 y el día primero, o si quieren que hagamos un programa especial sobre algo, estoy en la mejor disposición de pues tratar de hacer lo que ustedes
pues manden, ¿verdad? Lo que a ustedes les guste que hagamos y pues de esa manera pues que el programa sea más acorde y sea de mayor interés para ustedes. El año que viene pues tenemos programados algunos programas muy interesantes, muy importantes que van a hablar de muchas situaciones que pues no hemos hablado, pero que sí van a ser bien interesantes para ustedes, que van a conocer cosas que a lo mejor pues estamos día a día y a diario en convivencia y en permanente contacto con ellos, pero no sabemos cómo se hacen las cosas o de dónde vienen o cómo se realizan. Eso es una de las cosas de mayor importancia. Y como les dije al principio, en el segundo segmento vamos a volver a hablar sobre algo bien importante en el aspecto de la ética, en el aspecto de la deontología, axiología y sobre todo situaciones que se están viviendo ahora en cuanto a certificaciones, en cuanto a, a- a cuestiones de cuestión laboral. Y eso, pues tenemos un invitado especial de hoy que siempre está pendiente y nos está acompañando. Él es Ramón Esparza, entonces él es psicoterapeuta y si me lo permiten, después de estos breves comerciales, volvemos con ustedes. Gracias. Querido teleauditorio, regresamos nuevamente y antes de proseguir, pues voy a dar cabida a llamadas que ustedes nos están haciendo. Susana Valerio, Aura García y 3 personas más están viendo este programa. Aura desde el DF, ¿verdad? Julio Aguirre, que es mi estilista de cabecera. Felicidades, gracias Julio por tu comentario. Red Producciones, que tenemos un invitado de lujo, ya lo sé. Solecito Aloya, buenas noches Sol, bienvenida nuevamente. Eh, Rocío Ríos, desde Ciudad Juárez, está viendo el programa. Dina Torres está viendo el video. Saludos a la compañera Dina. Margarita Valerio, saludos. Aida Castellanos, desde Washington, D.C., nos está viendo. Saludos a Aida. Noé Corral, gracias amigo por estar viendo el video. Por tus comentarios. Bastián Esparza también, él nos menciona que dice que es preferible descansar, lo tomaremos en cuenta. Entonces sí valdría la pena que ustedes nos dijeran en ese aspecto, pues que es importante. Yo lo veo desde el punto de vista como cualquier ser humano, ¿verdad? Pues son días de estar con la familia, de que salen, pero también es día de que a veces no tengo nada que hacer a esta hora y pues no está de más el escuchar algún programa, algún comentario y sobre todo que en base a esto es una situación de salud. Sí, bueno, como lo dije, bienvenido Ramón Esparza, que ya sabemos que es tu casa de todos modos. Bienvenido. Gracias, doctor, gracias. Pues Sí, gracias por invitarme, ¿eh? No, al contrario, ya sabes que siempre te agarro forzado por... No, de ninguna manera. Con todo gusto, y aquí te lo estamos, y te aquí lo estamos agradezco. y lo que podamos aportar. Ok. Hablamos sobre 3 temas y sobre todo lo platicamos en cierta manera, le dimos un enfoque con el licenciado el antropólogo, Con entonces Jorge con Carrera. Jorge Carrera. Pero me gustaría también tu punto de vista. Son 3, 4 temas fundamentales, ¿sí? Y quiero empezar con la cuestión de la doble moral, ¿sí? La doble moral en algunos aspectos donde se comenta que, por ejemplo, yo a veces me he encontrado con personas, ¿verdad? En la cuestión laboral, donde aunque saben que lo que están haciendo es incorrecto, pero lo hacen por tener un puesto, por mantener su puesto, o porque
quieren quedar bien con alguien, hacen las cosas mal, aun cuando tienen la visión y tienen o sea, conocen la ética, pero no la llevan a cabo. ¿Qué pasa ahí, Ramón? Tú como psicoterapeuta, dime qué fenómeno está pasando ahí. Mira, esto es algo simple y a la vez complejo. Paradójicamente, Claro, paradójicamente te voy a decir por qué es simple y es complejo. Simple en el aspecto de que como un integrante de una familia de la cual tú emanas, a ti te educan y te van enseñando de acuerdo a las ideologías de la propia familia, te van inculcando lo que son los valores y lo que son los principios y la ética. ¿Sí? Pero el tema se vuelve complicado porque lo mencionas en el término laboral. Y obviamente, pues a nadie le gusta el perder su trabajo. claro. Entonces, entras en una, en un conflicto emocional. Quienes tengan verdaderamente bien cimentados sus principios, sus valores, el, muy probablemente pondrán en una balanza y mantendrán sus principios. ¿Sí? Pero la gran mayoría, como hemos visto aquí en tiempos actuales, la gran mayoría deja de lado eso. ¿Sí? Y lo justifica. Entonces, perdón, ahorita antes de entrar a cámaras, estábamos platicando esto, Doc, en donde yo te puse una situación que cuando muchas veces los jefes a ti te piden que hagas algo que está fuera de tus valores, pero tú sabes que eso que tienes que hacer es una instrucción que beneficiará a la empresa. Entonces, éticamente, tienes que estar de acuerdo a las políticas de la empresa, aun cuando tus valores te digan lo contrario. Ese es un ejemplo que se da mucho y que los jefes o los patrones saben de ello y te van a estar condicionando. Entonces, ¿qué pasa? Entras en un estado también muchas veces de confort, por no llamarle de que te valga, ¿sí? En ese estado, y juegas el juego que te están dictando. Entonces lo podemos ver, y normalmente esto se mira en las dependencias de gobierno, ¿eh? Cada cambio de administración, cada cambio de gobierno, llámese estatal, municipal o federal, se da esa situación en donde, bueno, esperan a ver quién gana, aun y cuando gane la persona que es afina a tus ideologías, a tu creencia política, te vas a encontrar con que esa persona llegará con su equipo y empieza a correrse el rumor. Antropológicamente, esto lo pudiera validar Jorge Carrera, en donde nosotros tendemos a buscarnos, a irnos a una corriente, ¿sí? La corriente que más peso está teniendo, por eso el dicho de que el río suena y porque agua lleva. Entonces, el, cuando hay el cambio de gobierno, es cuestión de que una sola persona el, haga un comentario, llámese con intención, con suposición, hipótesis, como quieras llamarlo, pero el teléfono descompuesto o el radiopasillo lo van a fortalecer y a magnificar. Entonces se genera la psicosis y en esa psicosis surgen los que están dispuestos a traicionar la lealtad, a traicionar la amistad, traicionarse a sí mismos. Y es cuando evidencian la doble moral. Muy bien. En este aspecto, lo que mencionaste ahorita, por ejemplo, yo que hice la maestría en gestión directiva de salud y vimos políticas de salud, son bellísimas, pero muchas veces lo comentamos en la clase, ¿no? Que desgraciadamente en estos momentos y en estos tiempos no puedes aplicar esas políticas de salud precisamente por eso, porque algunas situaciones están viciadas o están mal interpretadas o están porque el líder o el jefe o el, qué sé yo, el que lleva la batuta de la empresa, eh, pues no sabe a veces de lo que tiene en sus manos y muchas veces pues toma las decisiones erróneas, pero desgraciadamente los demás pues
por seguir están en ese aspecto, ¿no? Y muchas veces lo digo porque pues a veces tú confías en una persona y le confías pues que, que te proteja, que lleve tus asuntos o algo. Y de repente cuando llegan al poder cambian 180 grados, Sí, ¿verdad? sí. Y quizá yo quiero entender si es por cuestiones de política, por cuestiones de que alguien lo está presionando o por cuestiones que definitivamente engañó a las personas. ¿Tú qué me dices al respecto? Mira, en algún momento, bromeando, hice el comentario que esta sociedad mexicana, lamentablemente, era feliz hasta antes del descubrimiento de América. Claro, Eh, Éramos una sociedad organizada, en donde sí efectivamente hay historias de que posiblemente los aztecas sometían, asesinaban y demás, pero eran creencias. Cuando llegan los españoles, pues llegan queriendo inculcar todo lo negativo. ¿Sí? Bueno, aprendimos, leímos, hay cosas positivas, pero al tener esa mezcolanza, nuestra cultura empezó a verse conflictuada. Y efectivamente, se nos enseñó a que tenemos que estar por encima. Cuando tú tienes un poco de poder, tienes que someter. Eso es lo que se nos enseñó, el sometimiento. Y han surgido muchos memes o han surgido muchos comentarios, todo el mundo lo ponemos en una conferencia de que las famosas cubetas de cangrejos, como lamentablemente de una manera peyorativa, situamos a nuestros propios compatriotas o nosotros mismos nos estamos situando en esa cubeta en donde los cangrejos no van a dejar que claro. salgas, ¿verdad? Entonces, eso, eso ya está fuera, ya no está actualizado. Ese comentario de las cuetas ya no está actualizado. En su momento pudo haber sido en la época de los 80s, en la época de los 90s quizás, pero hay quienes todavía siguen manteniendo la idea de que yo voy a hacer algo para estar por encima de ti. Y bien lo comentaste. Llega un líder, tú lo impulsas, tú lo apoyas y ese líder, cuando ya se siente seguro, te da la espalda. Es el famoso giro de los 180 grados que estás mencionando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque México se nos ha metido a la cabeza de que tienes que luchar, tienes que lograr, tienes la economía, para ser alguien tienes que tener cosas. Se nos han metido a la cabeza, pero no te han metido en la cabeza en que para lograr necesitas hacer equipo. Para tener necesitas asociarte, compartir. Para poder crecer, pues necesitas el impulso y el pilar con alguien y de alguien. ¿Sí? Eso creo que apenas recientemente, en estos años, empezamos a surgir, porque me incluyo, personas que nos dedicamos a decirte, o sea, que la gente en cualquier puesto, llámese gobierno, llámese iniciativa privada, es perecedero. Ya no hay las garantías laborales como antes, que tú agarrabas un trabajo y en ese trabajo te hacías viejo y te jubilabas. Y le invertías todo tu esfuerzo y tus energías porque sabías que a la hora del retiro tú ibas a vivir de todo ese esfuerzo. Ahora ya no. Eso ha enrarecido la conducta humana porque ya no hay una certeza. Entonces la gente, para la sobrevivencia o la subsistencia, según sea el caso, es capaz de pasar por encima de quien tenga que pasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Doc? En el cuestión de la salud mental, tenemos que trabajar con las personas en el entendimiento de que posiblemente tú vas a lograr y vas a estar en la cúspide, pero el día que eso se te termine, porque también eres perecedero, los que están acá y a quien tú les diste la espalda, esos ya no te van a sostener. Entonces, la caída va a ser catastrófica y tenemos casos de personas que han perdido su trabajo gerencial y terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque ya no saben qué hacer. Y acumularon una serie de envidias y odios al momento precisamente de haber dado la espalda y no haber trabajado en equipo,
no es lo mismo, y aquí lo dicen muy claramente mucha gente, no es lo mismo ser jefe que líder. Claro, O sea, se definitivamente es tiene un que hecho. trabajar en liderazgos, se Y tiene que trabajar en una imagen en donde el líder sabe guiar, el líder sabe jalar, no nada más estar empujando a que los demás hagan las cosas por uno. O sea, el líder debe de entender las dos fuerzas de energía, ¿sí? Tanto el jalar como el impulsar. Y el jefe no. El jefe nada más dicta, el jefe nada más empuja a que los demás vayan, hagan, ¿sí? Y me des los resultados. Entonces, eso era en otras épocas. Y claro que la salud mental pues era distinta. claro, ¿Sí? ¿Por qué no te dabas cuenta? Por la estabilidad laboral. Pero hoy en día, esa estabilidad laboral está muy deteriorada por la doble moral que tú mencionaste. así es. Y algo que dices de líderes que se califican en tres, lo ideal sería que los líderes fueran de líderes transformacionales, aquel que está no está ni por arriba ni por abajo, sino está siempre a la altura del que está por debajo al que está representando o al que guía. Y desgraciadamente encontramos líderes transaccionales que cuidan su puesto sin importarle el bienestar de la Así es. gente, o líderes que dicen, pues el que va y deja hacer, ¿no? El que está en su burbuja de confort y puede pasar lo que pueda pasar, pero él sigue en la misma. Y lo otro bien importante, el fenómeno del servilismo, que es de lo que esos líderes a veces eh, transaccionales se alimentan. Em, surge un apellido, lamentablemente, un apellido que retrata a la persona servil, los godines, Así ¿sí? es, Lamentablemente, ¿eh? Entonces, tú hablas de una persona servil, inmediatamente te imaginas a un godines, así se le ha mencionado. cierto. Tristemente. Pero sí, el servilismo es una forma de, de evidenciar la doble moral, la carencia de valores, porque esa persona, aparentemente, al ser servil contigo, te está mostrando humildad o sumisión, pero sus intenciones son otras. O sea, lograr la confianza, el tener el poder en realidad. O sea, si yo logro, tú eres mi jefe, yo voy a ser servil, y logro tu confianza y tú me vas a entregar el mandato y vas a creer que tú eres el que está realizando las órdenes o gobernando cuando en realidad lo estoy haciendo yo. ¿Sí? Muchas de las personas que trabajan mediante el servilismo así actúan y son quienes les hacen daño a la sociedad. ¿Por qué? Porque son ellos y son únicamente ellos. O sea, esas personas muchas veces desarrollan ciertas patologías el- en- al ser, al no obtener lo que quieren. Una persona servil es una persona carente, como lo mencioné, carente de valores, y al no tener sus valores, esos huecos se van a llenar con algún trastorno, un TOC, ¿sí? Van a empezar a ser obsesivos en una cuestión, obsesivos, fijaciones hacia una persona, ¿sí? Entonces, de ahí se da los acosos laborales, no nada más de tipo sexual, sino lo que le llaman el moving, que es el acoso laboral, el estar fastidiando a otra persona que representa para ti un riesgo o que esa persona por el simple hecho de tener más habilidades o tener más preparación, esa persona ya va a ser tu futura víctima, ¿sí? Entonces las personas serviles pues también son nocivas. Y lo que tú dices también, a veces los castigos sin razón, sin razonamiento. Y lo que mencionaste ahorita es muy cierto, ¿no? O sea, de las personas serviles, a veces confunden el respeto por la sumisión. Ellos quieren que lleguen sumisos, aunque llegues con respeto, y confunden. Es que llegas sin respeto, no. Llego con respeto, pero sin ser sumisos. Es correcto. Eso es algo bien, bien importante. Si me lo permite, Ramón, Sí, adelante. aquí tenemos a
Claudia Herrera, un saludo. Gloria Elena también, un saludo. Servando Mayor, que semana a semana nos sigue, un saludo a Servando Mayor. El licenciado Gerardo Cortina, el compañero, nos manda a saludar. María Pacheco está viendo el video. Señores, pónganme si van a, si el 25 y primero quieren programa o nos descansamos hasta el día 8 de enero para yo tener, una visión un poquito más importante. Bueno, eh, ahora bien, de la eh, pérdida de los valores, que hablamos de axiología y qué está pasando ahí, qué fenómenos nos está ubicando en, en la situación de, sabemos, ¿no? Que México, países ya han hecho estudios del número uno en corrupción y todo eso, ¿qué fenómeno crees que pase ahí? La cuestión económica, la violencia, la enseñanza desde los poderes más arriba, fácticos, que pues, nos enseñan a el que tranza no avanza. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasa con esos valores? Ese es un tema para mucho, Sí, yo sé. muy buen rato, porque eh, posiblemente voy a hablar en contra de nosotros mismos, en contra de esta plataforma, Claro, porque mucho tiene que ver la influencia de los medios y, y hay que separar los medios. Al principio se decía que la televisión, como Televisa o TV Azteca, estaban contaminando, porque ellos cambiaron su barra de programación, que antes era netamente familiar, y la fueron transformando hasta terminar en programaciones plagadas de sexo y de violencia. cierto. Entonces, a estas generaciones, en la forma en que fueron cambiando las programaciones de las televisoras abiertas, estamos hablando de generaciones que fueron adquiriendo la información que miraban a través de sus programas. Pero ahora tenemos el problema de las redes sociales. La Internet, lamentablemente, el 80% o tal vez más o tal vez menos, necesito actualizar en ese dato, no es fidedigna, es información. O sea, ¿por qué? Porque ya cualquier persona, hablando sobre las nuevas generaciones, los jóvenes universitarios y preparatorianos, ya le saben, ya le manejan, ya ellos mismos generan. Entonces, lo que pudiera ser una broma o un meme o simplemente un comentario chusco, eso se va a distorsionar, como lo mencioné ahorita con el teléfono descompuesto o el Así radio es. pasillo. En el caso de la Internet y las redes sociales, hay un descontrol. Y las generaciones más pequeñas, cuando ingresan, cuando accesan, que mucho de la responsabilidad lo tenemos los adultos, al dejar que los pequeños estén entreteniéndose con el dispositivo móvil. O sea, yo le he llamado la atención a madres de familia que le dan teléfono a niños de 3, 4 años, entonces, para que se esté en paz. Y ese niño, y le ponen YouTube. Cierto. Entonces, en YouTube encuentras toda clase, lo que tú te imagines, tú le pones y lo vas a ver. Así de simple. YouTube no tiene las restricciones que tiene Facebook. Pero sin embargo, todavía en Facebook hay mucha contaminación, mucha basura. Entonces, para responderte lo que me acabas de preguntar, los factores son múltiples. Son múltiples. Se decía que en el caso de Chihuahua, la llegada de las maquiladoras fueron un factor porque la mamá tuvo que salir de casa a trabajar y obviamente el tiempo de calidad con los hijos se redujo y se responsabilizó a las maquiladoras. ¿Sí? Pero ¿cuántos años tenemos ya con la industria maquiladora? Y al contrario, México necesita y más estados se están volviendo industrializados. Entonces, ya no puedes dejarle esa responsabilidad. La televisión ya cambió. De hecho, hoy día las televisoras están en una situación casi de quiebra porque ya no tienen los televidentes que tenían antes. ¿Sí? El, eh, los medios masivos por las redes sociales o el internet, al tener este descontrol, sí son un factor
principal para que haya este tipo de descomposiciones, ¿sí? Para que, veamos en una sociedad la indolencia que vivimos día a día. No sé si Sí, está entendido. se te esté quedando claro al respecto. Sí. Entonces, realmente, reitero, este es un tema que necesitarías tener un panel de especialistas. Especialistas, así Por ejemplo, es. al antropólogo Carrera, a algún pedagogo o pedagoga, ¿eh? que, que son, perspectivas distintas del fenómeno social que estamos viviendo Claro, en la descomposición. así es. Muy bien, Ramón. Ahora bien, fíjate lo que está pasando actualmente. Bueno, esto ya está pasando en otros países. En Chihuahua se está formando un grupo de certificadores en todas las áreas, sobre todo a nivel institucional y a nivel particular, que van a certificar desde hospitales, desde empresas, desde instituciones. Y me refiero a lo siguiente, o sea, por ponerte un ejemplo, ¿no? A veces se escoge, yo que estoy en el área médica, ¿no? El jefe o el director o algo pues no es médico, como siempre es un puesto político, ¿no? Y por darte un ejemplo, por ejemplo, Chile. En Chile, si alguien quiere ser director de una unidad médica de un hospital, tiene que presentar 3 proyectos en base al hospital y hacer concursar para eso, ¿va? Y es utópico, porque uno como médico, y lo hemos comentado en diferentes ocasiones, por ejemplo, para accesar a la carrera de medicina es por competencia, tienes que hacer un examen de admisión. Ujú. Posteriormente haces la carrera de medicina y para hacer el internado donde a lo mejor a ti te gusta un hospital, tienes que hacer un examen y competir con calificación y cómo te comportaste en el internado para poder accesar a un hospital que te conviene. Así es. Terminas el internado, viene el servicio social, igual. Tienes que hacer una competencia para que te toque o quieras el lugar que tú quieras Ujú, elegir. Posteriormente quieres una especialidad y viene el famoso examen del ENAR, que ujú. compites con todos los médicos de la República y haces un examen que es un examen exhaustivo de casi, bueno, antes eran 800 preguntas, o sea, creo que ya las bajaron a 400 y obviamente es una competencia con todo mundo para poder accesar a una especialidad. Igual, si quieres una subespecialidad, tienes que competir con tus compañeros. Pero no es el caso con los puestos claves y políticos a nivel institucional o a nivel, bueno, a nivel empresarial no sé cómo se maneje porque pues nunca he trabajado a nivel empresarial. Entonces esto de las certificaciones va a venir a cambiar esa situación o lo que lo llaman, ¿no? O sea, los puestos digitales, puestos por dedazo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Ramón? Mira, esto de la certificación yo la veo bien. Por, primero que nada, pues yo estoy certificado. Claro, Entonces yo pasé por ese proceso, tuve que demostrar los conocimientos, las habilidades y las capacidades y aptitudes claro, para poder que me entregaran mi certificación. Esto de la certificación viene efectivamente en el aspecto de la iniciativa privada para determinados puestos. Y ha ido bajando en la iniciativa privada ya a otras áreas. Pero en el sector salud, te voy a poner un ejemplo ahorita que estabas comentando. Hace unos meses falleció una compañera de otro medio porque ella se fue a hacer unos arreglos estéticos a Cuauhtémoc sí, y ella falleció. Dentro de la investigación, pues se arrojó que el supuesto cirujano plástico pues no tenía ni siquiera los conocimientos de médico. claro, Entonces, se ha ido encontrando en un país que estás hablando que tenemos cierto lugar de corrupción a nivel mundial, en un país donde muchas personas han adquirido documentación apócrifa para ejercer. Entonces, la certificación no es el hecho de validar si tú tienes la carrera o no, porque hay personas, tristemente, que, que han hecho trampa al realizar la carrera y han gozado la buena fortuna que terminan siendo egresados. Entonces, legalmente,
legalmente sí tendrán un título, pero en lo práctico nos dimos cuenta que definitivamente no. Por ejemplo, hay personas que dicen, con que pase de panzazo, ¿verdad? Y un día yo le pregunté a alguien, le dije, ok, si el médico tuviera su relación de estudios en la pared y vieras que pasó de panzazo, ¿te pondrías en las manos de ese médico? ¿Sí? Por eso a los médicos se les exige tanto. O sea, yo lo entiendo y lo justifico en el caso de los médicos, pero tenemos ejemplos de ingenieros, por ejemplo, ahorita el lamentable hecho de la persona que falleció de la gasa, la versión, donde independientemente que estuviera o no y se bajara y que la gasa, al recargarse, o sea, ya evidenció la mala construcción. O sea, entonces, muchas veces por ahorrar, muchas veces por economizar o desviar o ser corrupto, buscas al tipo que no tiene la certificación. O sea, ok, esa persona a lo mejor toda su vida ha sido albañil, ¿eh? Pero no es lo mismo construir una casa que construir un edificio o una vialidad tan importante como la gasa. Los socavones. Los socavones que se están Así. presentando, ¿sí? Entonces, la certificación es, es algo que debe de aplicarse desde mi punto de vista simplemente para que la persona que tiene los conocimientos, ¿sí?, lo pueda ejercer con la mayor tranquilidad, ¿sí? Y que eso te va a elevar a ti tu estatus. ¿Por qué? Porque socialmente tiene un impacto positivo por ejemplo, tus pacientes, de decir, pues el doctor, aparte de que tiene estudios de especialidad, está certificado, pues, con mayor razón, ¿no? O sea, es como cuando tú compras un producto que Claro. te dicen, no tiene gluten. Entonces dices, ok, este producto es bueno, es lo que psicológicamente Claro. te están vendiendo, ¿sí? Entonces, la certificación, ojo, en la forma de introducir el mecanismo para la certificación es el resultado del impacto que vamos a tener. Sabemos que en un país como el nuestro tenemos que estar trabajando, tenemos que estar cambiando ciertas mentalidades para evitar que también los certificadores se vuelvan corruptos y que a la hora de la hora extiendan la certificación por un moche abajo del agua. Entonces, pues esa certificación de nada va a servir. Claro. No, y sobre todo que estamos hablando de normatividades, ahora la ISO 9001, ISO 2, o sea, de que son situaciones internacionales Así y es. de las cuales pues que todos los países están funcionando. Y ahí pues no hay tranza porque realmente tienen que llevar una serie de pasos y directrices para poder certificar y pues sí está avalado, porque no solamente van a avalar a las personas, van a avalar las instalaciones, van a avalar las normatividades, van a avalar las guías que tienen Así para eso, es. y esto a nivel internacional. Definitivamente eso es Mira, lo que... si me das la Sí, oportunidad, claro, claro, viendo aquí las personas que están siguiendo, ellos sí, pueden certificar tu programa en este momento. claro, Y lo que tú has estado preguntando, que el próximo martes es día 25 y el que 25, le sigue es día primero. primero. Y tú has estado preguntándole a las personas para que ellos comenten si desean que tú realices programa esos dos martes siguientes Sí, o se toma un receso hasta el día 8. hasta el Yo creo día que es el 8. momento de que ustedes certifiquen con su comentario. Simplemente, pues póngale la manita si quieren o la otra La otra manita si manita. no quieren. Mira, aquí estoy viendo precisamente María Pacheco, un saludo a la doctora Rosalía Burrola, un saludo a mi gran amiga la doctora Rosalía Burrola, Mario Alberto Chávez Chacón, saludos Sensei, Gabriela Gracias, Chacón, gracias. Valle está viendo el video, Nancy Araceli Contreras, un saludo a Nancy, qué bueno que nos está viendo, y también por WhatsApp nos están mirando. Yo creo que aquí, esto es del Facebook, en el WhatsApp,
considero que sí valdría la pena el darles un descanso de mi persona los martes. No, no es cierto. En el sentido de que se podría hacer un break Ujú. de estas 2 semanas a partir del 25 de martes 25 y primero de enero del 2019 para pues estar tranquilos, que estén con su familia y no estar apurados Así es. y por lo tanto pues saben que el tiempo nos come y yo te agradezco, Ramón, de Al veras, contrario, gracias, como Doc. siempre cuento contigo y cuento con que pues en estados de emergencia, pero creo que el tema fue muy importante y muy interesante, que ya se venía a venir Espero un tema. que haya podido Yo aportar. creo que sí, la misma gente nos los está diciendo y querido teleauditorio, pues ya por medio de WhatsApp, yo creo que ya se me ya me arreglé. Mañana voy a mandarles nuevamente la información. Yo considero que a partir del día 25 de diciembre y primero de enero del 2019 vamos a descansar, vamos a hacer un break para aprovechar estas fiestas navideñas, no sin antes, ¿verdad? Desearles una bellísima y feliz Navidad en compañía de sus seres queridos, al igual que un feliz año nuevo y que todo sea próspero y que vengan con buenas energías y que venga con buenas cosas, que yo espero que y tengo la fe que así vendrá. Así es. ¿Algo más que quieras comentar, No, no, Ramón? no, al contrario, nada más comentarles que vamos a seguir informando. En la página seguiremos subiendo noticias, posteando videos que sean propositivos. Recuerden, Red Producciones está en contra de subir notas rojas. Nosotros no subimos ninguna nota como la que acaba de pasar hace unas Así horas, es, que qué los pena. otros medios de comunicación, con tal de ganar la nota, con tal de ganar la primicia, divulgaron una noticia muy lamentable, donde supuestamente se suicidó una joven madre de familia y no fue así. Entonces, no se vale malinformar a la gente y que ustedes también, por su parte, caigan en ese rol. Red Producciones no hace eso. Prefiere reservarse, validar la información y luego ya la compartimos. Y por último, nada más, comentarles la vitamina C de Amway, Oh, sí. ponerse en contacto con la La pasta de dientes. licenciada Susana Valerio Rodríguez a los teléfonos 169-1024, vuelvo a repetir, 614 169-1024. Ramón, ¿qué tal Déjame la decirte pasta? que yo estaba usando la pasta y se me ha quitado la sensibilidad de las encías de una manera maravillosa, ¿eh? Y la vitamina C, créanme, es excelente ahora para tiempos de frío. Pues sin nada más, querido teleauditorio, que pasen buenas noches. Nos vemos aquí martes 8 de enero a las 8 de la noche en Red Producciones, El Mundo de la Salud con el doctor Everardo Ríos. Hasta luego.